Hola amigos, bienvenidos a Serenando el Alma. Supongo que la mayoría de vosotros ya habéis visto o oído la palabra egregor alguna vez antes que ahora, aunque no sé si sabéis exactamente el significado. Para los que no lo sabéis, tengo que deciros que está íntimamente relacionada con la teoría del inconsciente colectivo de uno de los padres de la psicología contemporánea, Carl Gustav Jung, que hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente, compartidas entre los miembros de la misma especie. Según Jung, lo inconsciente colectivo humano está poblado por instintos y arquetipos, símbolos universales, como la Gran Madre, el viejo sabio, la sombra, la torre, el agua, etc. De lo que se deduce que si esas mentes están convenientemente impresionadas y enfocadas hacia una idea concreta durante un determinado tiempo, aunque la idea sea falsa, al final la idea se concreta y se hace real. A eso es a lo que llamamos egregor. Cuando el individuo se masifica, pierde su capacidad de raciocinio y se deja llevar por la mayoría. Las masas, desgraciadamente, son muy fáciles de manipular, y prueba de ello son las múltiples revoluciones que ha habido en la historia, en las que las masas enfervorizadas han cometido actos vandálicos y brutales, que individualmente hubieran sido incapaces de cometer. Pero hay muchas más formas de crear un egregor, y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Además, os voy a contar una increíble historia que seguro que os va a gustar, por lo que os recomiendo que os quedéis hasta el final de este vídeo. Solo permitidme hacer un pequeño inciso para pediros que le deis un like al vídeo y os suscribáis al canal los que aún no se hayan suscrito, con el fin de que YouTube lo promocione más y mejor, y así pueda llegar a más personas y este canal pueda seguir publicando más vídeos como este. Os agradezco infinito vuestra colaboración de todo corazón, pues sin vuestra colaboración nada de esto sería posible. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ahora sí, poneros cómodos y empezamos. Cuando Lenin daba sus entusiastas discursos a la muchedumbre hambrienta que vivía en condiciones miserables, animándolos a levantarse contra las clases opresoras como eran los nobles y la corte del zar, estaba creando un egregor que se llamó comunismo. Cuando se corrió la voz de que a unos pastorcillos se les había aparecido la Virgen en un prado, se creó el egregor de la Virgen de Fátima. Las sociedades secretas, como la masonería y más concretamente los Illuminati, a quienes se atribuyen la mayoría de las desgracias de la humanidad, no dejan de ser otro ejemplo de egregor. Cuando una buena parte de la población aseguraba que era cierta la existencia de esos eventos e infundía emociones como el miedo, el fervor o la ira, sin darse cuenta estaban creando un egregor. Pero si os dais cuenta, estoy poniendo ejemplos de egregores muy antiguos, que fueron creados mucho antes de la época tecnológica actual. En aquellos tiempos no existía Internet, ni las redes sociales, no existía la televisión, y apenas la radio daba sus primeros pasos, y sin embargo, era relativamente fácil manipular a las masas. Imaginaos hoy día, con los conocimientos y medios que tienen a su alcance, lo indefensos que estamos ante estos superpoderes mediáticos, que controlan radio, televisión, prensa, internet, películas, series, juegos online y seguro que me dejo algo olvidado por ahí. Son capaces de derrocar un gobierno, provocar crisis, sembrar el pánico en la población, provocar guerras, dividir a la población en 1000 segmentos para que no haya unión entre nosotros. Los veganos contra los carnívoros, los hombres contra las mujeres, los de un país contra los de otro, los animalistas contra los cazadores y los toreros, los cristianos contra los ateos. Todos andan enzarzados en luchas absurdas, mientras los que las provocan se parten de risa viendo cómo sus agendas se van cumpliendo. Nunca antes en la historia se habían creado tantos egregores como ahora, sabedores como son los amos del mundo, de que el secreto está en infundir miedo a la población mediante mensajes apocalípticos repetidos machaconamente por televisión, radio y prensa, han decidido echar toda la carne en el asador y ya no dejan tregua a los ciudadanos. Cuando no es un egregor contra la salud, es uno que se llama crisis financiera global o cambio climático, pero sin darse cuenta de que la humanidad está despertando poco a poco. Harta ya de tanta prohibición, la gente se está comenzando a rebelar y se están organizando en grupos de disidencia, descreídos cada vez más de este sistema manipulado y corrupto,
asfalto de justicia para los humildes que han llegado a un punto en el que ya no tienen nada que perder, el punto de no retorno. Ya no se mete a la rana en la cazuela de agua templada y se va subiendo la temperatura poco a poco hasta que se cuece sin enterarse de nada, como han venido haciendo hasta ahora. Ahora se intenta meter a la rana directamente en la cazuela con el agua hirviendo, y eso es una maniobra muy torpe por parte de las élites, porque la rana salta y huye para defender su vida, como es lógico. Todo hace indicar que estamos en un momento crítico de la historia en el que, dependiendo de lo que pase en los próximos 2 o 3 años, el futuro de la Madre Tierra será uno u otro. En nuestras manos está. Finalmente, me gustaría hacer con vosotros un ejercicio de imaginación, resumiendo lo que hemos comentado en una hipótesis. ¿Cómo pudiera haberse originado el primer egregor de la historia? Al fin y al cabo, imaginar no cuesta nada y puede ser divertido. Imaginemos un poblado de indígenas en un tiempo muy remoto. Han construido unas cabañas con madera de árboles y forradas con pieles de animales para protegerse del frío. Esas pieles también las utilizan para vestirse y calzarse. Sus armas y utensilios están hechos con madera y piedras talladas y afiladas, tales como hachas, mazos, lanzas y flechas. El poblado está cerca de un río que les provee del agua fundamental para beber, cocinar, bañarse y de peces que pescan con destreza. Cuando anochece, todos se reúnen alrededor de una gran fogata, y los jóvenes presumen de la caza que han traído, el chamán hace sus rituales y enseña a las mujeres las hierbas que tienen que utilizar, y los ancianos dan consejo a los más jóvenes mientras cuentan antiguas historias que éstos escuchan atentamente, hasta que varios de ellos se dirigen al gran anciano y le dicen: «Anciano, cuéntanos otra vez la historia del guerrero Antu que conociste en la gran montaña». El anciano se hace de rogar y dice: «Ya la he contado muchas veces, ¿para qué queréis oírla de nuevo?». Ellos insisten, sobre todo los más jóvenes, hasta que el anciano se decide a contarla y empieza así. Yo era muy joven, pero ya era un buen cazador. Había pasado ya la gran prueba y ya iba a cazar solo con frecuencia. Recuerdo que en aquella época escaseaba la caza y cada vez tenía que ir más lejos a buscar piezas de caza. Así que fui a la gran montaña donde había abundancia de llamas en la parte alta de la montaña. Después de 2 días de búsqueda en los que había subido cada vez más sin encontrar nada, estaba exhausto, cansado y hambriento. Miré al cielo y entonces vi un grupo de buitres que volaban en círculo un poco más allá. Pensé que podría ser una llama herida y me apresuré corriendo hacia la zona con la ilusión de poder llevar algo al poblado. Pero cuando llegué me llevé una gran sorpresa, porque lo que había allí era un hombre malherido que estaba agonizando en medio de un charco de sangre. No lo pensé y me apresuré a socorrerlo. Le di un poco de agua y le puse una bolsa de hierbas que llevaba conmigo en una profunda herida que tenía en un costado. Se las até como pude y esperé hasta que recobró el conocimiento. Me dijo que era un guerrero del poblado Antu, que estaba al otro lado de las montañas junto al gran lago, y que había salido hacía varios días con otros 5 guerreros a dar caza a un oso sanguinario que había causado la muerte a muchas personas de su poblado, y que él era el único superviviente. Me dijo también que el oso estaba poseído por el espíritu de un brujo malvado muy poderoso que se estaba vengando de su pueblo porque le habían quemado vivo debido a sus malas prácticas. Entonces le pregunté qué clase de oso es que no pueden darle caza a 6 guerreros experimentados, y me contestó que era mucho más grande que cualquier oso que hubiera visto antes, que se movía mucho más rápido y que era tan astuto y cruel como el brujo era. Se movía sigilosamente y esperaba el momento preciso para atacar a sus víctimas cuando estaban indefensas, devorándolas con una furia inusual en un animal salvaje. Después de varios días tras él, los sorprendió en plena noche cuando estaban descansando, a pesar de que siempre había alguno de ellos haciendo guardia. No tuvieron tiempo de defenderse, pues era muy rápido y certero en sus ataques. Él se libró de ser devorado porque le arrojó a la cabeza los restos de la hoguera y salió corriendo, aunque ya había recibido un zarpazo tan profundo que se le veía el hueso de las costillas. Sabía que la herida era mortal y los 2 sabíamos que no le quedaba apenas tiempo de vida, así que hice lo único que podía hacer, permanecer a su lado y rogar al gran espíritu por él. Se volvió a desmayar y cuando finalmente recobró el conocimiento me dijo su nombre, Gioba,
y sus últimas palabras fueron: «Ve a alertar a tu poblado para que estén preparados y no les pase lo mismo». Le agradecí y entonces me agarró la mano con fuerza antes de morir. Yo había visto ya morir a algunas personas, aunque nunca tan de cerca y con tanto sufrimiento. Me impresionó tanto que siempre lo he tenido presente cada día de mi vida. Me incorporé lentamente y me dispuse a bajar la montaña y abandonar aquel lugar inhóspito donde no había nada más que muerte, cuando resbalé y una piedra golpeó a otra más grande, provocando una luz de piedras que chocaron unas con otras, provocando un gran estruendo. Recuerdo que yo estaba tendido en el suelo cuando oí un rugido que venía del otro lado de la montaña. No sé si era por el eco, pero sonaba como si estuviera a 5 palmos de mí. Era un rugido tan amenazador que sentí por primera vez lo que era el miedo. No sé cómo explicarlo, pero me recorrió todo el cuerpo y lo único que quería era salir corriendo y llegar al poblado cuanto antes. No miré hacia atrás ni un solo momento por miedo a lo que pudiera ver. Hasta que bajé la montaña y cruzó el río no me atreví a echar un vistazo. Y la verdad me llenó de paz ver que no había nada más que árboles y un bonito paisaje. Según me iba acercando al poblado, pensé en cómo contar lo que me había pasado sin quedar como un cobarde, y tuve temor de que no me creyeran y se burlaran de mí. Así que opté en un principio por no decir nada y así lo hice. Llegué al poblado con las manos vacías. Simplemente había sido un mal día, pero la verdad me estaba carcomiendo y finalmente se lo conté a mi padre. Se puso muy serio y cogiéndome del brazo me dijo: «Tenemos que contárselo al chamán. Él nos aconsejará. Esto es más importante de lo que crees. Mientras tanto, no le digas nada a nadie, ni a tu mejor amigo siquiera». Al día siguiente, nos reunimos con el chamán en su tienda, y le conté todo lo que había pasado lo más detalladamente que pude, porque el chamán no paraba de preguntarme todo el rato, interrumpiéndome mi relato con preguntas que para mí eran absurdas, como por ejemplo: ¿has visto al oso en algún momento? ¿Sabes si él te ha visto a ti? ¿Te aseguraste de que no te seguía? ¿Viste algún otro cadáver? Dijo el nombre del brujo. Cuando terminé de contarle todo, se quedó pensativo y en silencio durante un buen rato. Yo me puse nervioso y quise decir algo, pero mi padre me hizo un gesto de silencio y me senté a esperar. Finalmente habló y dijo: «Habéis hecho bien en no decirle esto a nadie. Podríais provocar el pánico de todos y sería mucho peor. Creo que conocí al brujo de que hablas, y si es él, debemos actuar de inmediato, porque es un brujo muy poderoso». Entonces yo le interrumpí pese a la desaprobación de mi padre, y dije: «Creo que no has entendido, chamán. El guerrero me dijo que el brujo estaba muerto. Le habían quemado vivo y solo quedaban cenizas de él. Él ya no es un problema, el problema es el oso». Se puso muy serio y me miró directamente a los ojos diciéndome: «Te queda mucho que aprender, muchacho. Tú no sabes nada de magia. Te crees que lo único que existe es lo que ves con tus ojos, hueles con tu nariz y tocas con tus manos. Hay fuerzas ocultas mucho más poderosas que tu lanza o tu hacha que acabarían contigo y con todos nosotros en menos que un chasquido de dedos. La magia negra es muy poderosa y ese brujo no murió en la hoguera, murió su cuerpo, pero él no. Antes incluso de que lo ataran para sacrificarle, ya había poseído otro cuerpo. Es muy bueno para ti que no te viera, ni tú tampoco a él. Gracias a eso sigues vivo aún. No viste más cadáveres porque se los comió, y posiblemente estuviera devorando uno cuando te resbalaste y se percató de tu presencia. Pero, aunque no te viera, estoy seguro de que habrá seguido tu rastro. A buen seguro ahora mismo está en camino hacia aquí. Tenemos que actuar rápido, no hay tiempo que perder». «¿Qué podemos hacer?», pregunté. «Vamos a convocar una reunión de ancianos para decidir la mejor estrategia esta misma noche. Que el Gran Espíritu nos guíe con su sabiduría». Aquella noche fue larga, pues al parecer no se ponían de acuerdo en algunas cosas, pues unos estaban de acuerdo con el chamán, pero otros preferían tomar otras medidas, hasta que al final se llegó a un acuerdo por el bien de todos. A la mañana siguiente se reunió a todo el poblado y aunque no se les dijo toda la verdad, sí se les explicaron las diversas tareas que tenían que hacer para estar protegidos ante un posible ataque, y de esta manera se distribuyeron en varios grupos según la tarea a realizar. A los hombres más fuertes se les encomendó la tarea de colocar varias trampas en las entradas del poblado, consistentes en zanjas bastante profundas, con lanzas puntiagudas clavadas en el fondo, de manera que lo que cayera allí moriría en el acto atravesado por las lanzas. También se colocaron un sinfín de hogueras alrededor del poblado, que permanecerían ardiendo toda la noche, ocupándose de ello los que estuvieran de guardia. Finalmente, el chamán, ayudado por las mujeres,
dibujaron símbolos esotéricos por todos los rincones del poblado que les protegerían de posibles ataques. La primera noche hicieron guardia más de 50 hombres bien armados, pero no pasó nada, ni el más mínimo ruido extraño. La segunda noche tampoco ocurrió nada, y tampoco la tercera ni la cuarta, de manera que la gente del poblado empezó a preguntarse si todo aquello no era más que una fantasía de un joven con demasiados miedos y ganas de llamar la atención. La gente me empezó a perder el respeto y con ello me empecé a deprimir. Solamente mi padre y el chamán me apoyaron en todo momento y pusieron el mayor empeño en mantener en guardia a la gente para que no se relajara. La quinta noche, sin embargo, uno de los guardianes oyó un ruido como de quebrar las ramas de un arbusto y otro sintió como si le estuviesen observando, aunque no pude ver nada porque aquella noche no hubo luna y la oscuridad fue total. A la mañana siguiente fueron a buscar huellas o señales, pero solo encontraron un arbusto aplastado y una huella, por lo que pudo hacerlo cualquier animal. Sin embargo, el chamán estaba seguro de que era el oso. Yo le pregunté, ¿crees que un oso puede ser tan hábil de borrar sus huellas? Y él me contestó, un oso normal no, pero este sí. No olvides que es un animal poseído por alguien muy astuto y malvado. Esperará a que bajemos la guardia y entonces atacará. Ahora tenemos que estar más atentos que nunca. Entonces le pregunté, en el caso de que me lo encontrase de frente, el gran espíritu no lo quiera, ¿cómo crees que debo pelear con él? Se quedó pensando por unos segundos y al final me dijo, no debe notar que le tienes miedo. Si nota que tienes miedo, estás muerto. Has perdido ya. Quédate plantado donde estés y erguido, mirándole a los ojos desafiante, y entonces le dices, sé quién eres, Xingu, y no te saldrás con la tuya, no te tengo miedo. En ese momento se quedará desconcertado, porque no espera ser descubierto, y es cuando debes actuar y clavarle tu lanza en el corazón. Debes ser rápido y preciso, porque es tu única oportunidad. Eso es lo que yo haría. Ahora sigue con lo que estés haciendo, que no hay tiempo que perder. Aquella noche no ocurrió nada tampoco, y se empezó ya a notar el descontento y la dejadez de la gente, porque ya estaban un poco hartos de la situación y de tanta tensión acumulada, y estaban empezando a haber discusiones entre ellos, e incluso alguna pelea debido a la ansiedad generada. Pareciera como si el oso brujo estuviera jugando con nosotros para llevarnos al límite. A la siguiente noche pasó lo que nunca debió pasar. Uno de los guardas de noche se durmió en su turno y fue el principio de la masacre. 3 guardias murieron atacados por sorpresa y favorecieron que el oso se internase en el poblado, entrase en la cabaña del chamán y lo devorase llevándose su cuerpo mutilado, pues había dejado un brazo en medio de un charco de sangre. El golpe moral fue tan duro como inesperado. Nos hizo más daño que si hubiera matado a 20 personas. Enseguida cundieron el terror y el desánimo entre nosotros. El chamán era nuestra referencia, nuestro líder moral. Sin él nos sentíamos desprotegidos, como niños huérfanos abandonados. La gente empezó a recoger sus pertenencias para abandonar el poblado. Decían que permanecer allí era esperar la muerte segura. Los ancianos trataron de calmar los ánimos y convencer a la gente de que marcharse era más peligroso que quedarse, que la única forma de sobrevivir era permanecer todos juntos, y tenían razón. Pero cuando el miedo entra en las mentes de las personas, les impide razonar correctamente y cometen los mayores errores de sus vidas. Más de la mitad del poblado se marchó de forma precipitada, sin rumbo fijo, poniendo en peligro sus vidas y las de sus hijos. Y nosotros nos quedamos en inferioridad, apenas 10 hombres jóvenes para cuidar a la mayoría de ancianos, mujeres y niños que quedaron a nuestro cargo. Muchos de los que huyeron fueron atacados por manadas de lobos, y los que sobrevivieron no pudieron aguantar las inclemencias del tiempo y el hambre. Una desgracia se ciñó sobre nosotros por culpa de aquel maldito brujo oso. Yo era muy joven y nunca había sentido odio ni malos sentimientos antes de aquello, pero después me juré que no tendría paz hasta que acabase con aquella maldita cosa. Aquellos días fueron especialmente duros para nosotros, porque había que reorganizar todo el poblado y no éramos suficientes para garantizar la seguridad de todos. Un grupo de guerreros experimentados, en el que estaba mi padre, que era un gran rastreador, decidió ir a buscar al oso en un intento desesperado por salvar lo que quedaba del poblado antes de que él acabara con nosotros. Por supuesto que yo quería ir en ese grupo, pero mi padre se negó, alegando que debía quedar alguien para proteger a las mujeres, los niños y los ancianos que quedaban desprotegidos.
Tan solo quedamos 6 jóvenes y un guerrero al que le faltaba un brazo, y estábamos al cuidado de más de 20 mujeres, 30 niños y unos cuantos ancianos, por lo que la situación no era muy halagüeña, pero las cosas estaban así y había que aceptarlas. El grupo partió al alba del 11º día y llevaron provisiones para 3 días, por lo que, si pasando más de 5 días no habían vuelto, teníamos orden de recoger los enseres que hubiera y salir con dirección al sur, a las tierras secas y áridas cerca del gran lago de agua salada, donde hacía más calor y los lobos y osos no gustaban de ir. Pasó el primer día con total normalidad. Las mujeres hacían sus labores normales, iban a lavar al río, hacían comida para todos los que quedábamos allí, y al atardecer nos juntábamos los jóvenes para decidir los turnos de guardia que íbamos a hacer en la noche. Se podía leer el miedo y el desánimo en nuestras caras, intentando disimularlo con bromas tontas y risas forzadas que no convencían a nadie, pero que aceptábamos como parte del rol que nos había tocado. Pero lo peor eran las noches, en las que algunos daban voces de alarma por cualquier ruido, por mínimo que fuera, ya fuera real o imaginario, poniéndonos a todos el corazón en un puño constantemente, sin razón alguna. Lo malo es que al final ya no les hacíamos caso por mucho que gritaran, y así pasó que al anochecer del 13º día, el joven Talry gritó con todas sus fuerzas hasta desgañitarse, y nadie le hizo caso. Nadie, excepto yo, que noté algo extraño en su grito de alarma. No sabría decir qué fue, pero me estremeció de tal forma que acudí a su llamada. Cogí mi lanza, empuñé mi cuchillo y corrí hasta su posición sorteando las tiendas que estaban junto al río, y allí me encontré con él, herido de muerte, a punto de ser devorado por aquel monstruo, que era más grande que 3 hombres subidos uno encima de otro, y cuya enorme boca abierta dejaba ver unos formidables dientes afilados, capaces de partir en 2 a un lobo de un solo mordisco. La visión era sobrecogedora, pero era tal el odio que tenía aquella abominación que mis sentidos se nublaron. En décimas de segundo recordé a Gioba, a sus compañeros, a los Antu que murieron, a mis amigos muertos, y sobre todo al chamán. Me pregunté por un segundo qué suerte habría corrido el grupo que fue en su busca, en el que se encontraba mi padre. ¿Estarían muertos también? No esperé ni un segundo más. Cogí una piedra y se la lancé a la cabeza para llamar su atención, y le di de lleno. Cuando me miró y pude ver por fin sus ojos, vi el mal, la oscuridad, el horror. Toda la maldad del mundo estaba reflejada en aquellos oscuros ojos. Pero no me dejé impresionar. Se me quedó mirando fijamente, dejando de lado al pobre Talsi, mientras avanzaba lentamente hacia mí. Pero yo le sostuve la mirada. Me mantuve erguido y no me moví ni un palmo de donde estaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de mí, se puso en pie, y ocupaba tanto espacio que no se podía ver nada más. Apenas llegaba a verle los ojos de lo alto que era. Yo sabía que se ponía así para atacarme. Ya había visto antes enfrentamientos con osos y siempre actuaban así. Entonces, sin bajar la mirada ni un instante, le dije lo más alto y claro que pude: «Sé quién eres, Xingu. No te saldrás con la tuya. No te tengo miedo». Tal como me dijo el chamán, sus ojos dejaron de mirarme por un instante, señal clara de que estaba confundido. No esperaba que yo le dijese tal cosa, y por unos segundos se quedó estático. Entonces salté sobre él, clavándole mi lanza en el corazón, con la suerte de que lo alcancé de lleno. Me dejé caer al suelo antes de que me diera un abrazo mortal, y entonces sí. Entonces corrí con todas mis fuerzas porque sabía que a pesar de estar herido de muerte, me iba a perseguir para intentar poseerme, igual que hizo con el oso, y de veras que lo intentó. Todavía se llevó por delante una cabaña antes de morir, pero ningún cuerpo puede sobrevivir sin corazón, y el suyo no era una excepción. Poco a poco fueron apareciendo todos los del poblado, con miradas asombradas al ver al enorme oso muerto. Las mujeres gritaban de alegría y los niños se pusieron a bailar y cantar de felicidad. Pero yo estaba triste, porque pensaba que mi padre había muerto junto a los guerreros que fueron a cazar al oso. Aunque me sentía satisfecho de acabar con aquella pesadilla que había empezado conmigo y acababa conmigo también, no podía evitar acordarme de todas las personas que murieron injustamente. Personas sencillas, buenas personas, víctimas de la maldad de un ser despreciable, miserable, cruel, despiadado. Lo único bueno que saqué de aquello fue que por fin volvió la paz y la tranquilidad al poblado, y aquella noche dormimos todos como hacía mucho tiempo que no hacíamos. Por fin tuvimos un largo y merecido descanso, culminado por un feliz despertar,
cuando vimos que los cazadores habían vuelto al poblado sanos y salvos. Me fundí en un abrazo con mi padre, que estaba más que orgulloso de mí, pero a mí lo único que me importaba era volver a verlo vivo y acabar de una vez con tanta tragedia. En aquellos 13 días aprendí la lección más hermosa que me ha dado la vida. Aprendí a valorar la maravilla de vivir en paz, de ver envejecer a tus familiares y amigos, de disfrutar de lo cotidiano como si fuera lo último que vas a ver, a extasiarme de las cosas más sencillas, como ver crecer una flor, preparar una comida, reír de las gracias de un niño o de abrazar a tu mujer. En fin, el conjunto de todas estas cosas que forman lo que llamamos la felicidad. Bueno amigos, espero que os haya gustado y si ha sido así, no olvidéis suscribiros, darme un like y hacer algún comentario en el apartado de comentarios. Sin más, hasta el próximo vídeo amigos. Chao.